tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Ahora sí va en serio. Espero que se encuentren muy bien resguardados de las lluvias, con buena salud y sobre todo listos para tener un buen fin de semana. Y antes de eso, quiero que me acompañen a recibir a nuestra invitada de hoy. Se trata de una mujer muy especial. Es una gran actriz, es activista y es una de las mejores narradoras orales de Latinoamérica. Usted y yo estamos muy familiarizadas con ella, sí hemos visto sus más recientes cintas. Una de ellas es Somos, ¿se acuerda? Narra la matanza terrible en Allende, Coahuila, en el año 2011. Y hay una más reciente que se titula Sin señas particulares. Ahí nuestra invitada, que es Mercedes Hernández, hace el papel de Magdalena. ¿Quién es Magdalena? Una mujer sencilla, desprotegida, amorosa, que emprende una larga caminata en busca de su hijo, que ha desaparecido durante la travesía hacia los Estados Unidos. ¿Cuántas historias así hemos escuchado muchas veces? Infinidad de ellas. Pero por lo pronto nos vamos a centrar en esta y de esto vamos a hablar, por supuesto, con Mercedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Mercedes. No, al contrario, encantada, Cristina. Soy fan de tu programa desde hace muchísimo tiempo. Muchas gracias, de verdad. El cine se está acercando tanto a la realidad que a veces parece que es un documental. ¿Cómo hacer para que haya una diferencia, una pequeña frontera entre el cine, la ficción y la realidad, que es el documental? En ocasiones, ese ha sido una flor que me han echado de alguna manera cuando me dicen estuvo bonito tu documental, porque yo digo, no es un documental, es ficción, pero entonces quiere decir que pasó como la realidad misma. Y me siento muy halagada cuando llega a ocurrir esto. Por supuesto no es tu caso, porque entendemos perfectamente que se trata de ficción lo que yo hago, dado que soy actriz. Y creo que lo que podemos hacer para dar de alguna manera una distancia, pues es crear personajes. Cuando creamos personajes, estamos distanciándonos de alguna manera del personaje real, no lo estamos revictimizando y estamos dándonos también la licencia de dar y de volar más allá lo que el personaje real podría hacer o cómo podría enfrentar lo que le sucede y qué peripecias podría desarrollar en su camino, porque los personajes reales pues realizan su vida según las circunstancias que les está tocando, pero no pueden realizar más allá de cuando un dramaturgo o un escritor pide que se realicen otras cosas, ¿no? Entonces es ahí donde los actores podemos, sí tomando de la realidad, pero dándonos la licencia de hacer ficción e irnos lejos y volar. Ópera prima de una muy talentosa Fernanda Valadez, nos enseña que efectivamente está urdiendo una ficción, pero que esa ficción puede convertirse en realidad y eso me asusta. Creo que comentabas en una entrevista, mientras nosotros estamos conversando, hay cientos, tal vez miles, no lo sé, de mujeres que están buscando a sus hijos. Sí, Sin señas particulares, que es esta película maravillosa que dirigió Fernanda Valadez, nos hace recordar que tenemos un problema y una deuda social gravísima, que es el tema de los desaparecidos en México, desaparecidos forzados, porque alguien puede desaparecer porque es su intención desaparecer, habrá pocos, pero sí que los hay. Pero en este caso se trata de desaparición forzada e incluso podría tratarse de reclutamiento. Es un problema grave. Hace poco tuvimos una función especial en la Cineteca, donde estuvo el subsecretario de Derechos Humanos en México y también la encargada del tema de los desaparecidos en México, y nos dieron cifras espeluznantes, ¿no? 82,000 desaparecidos. Oficialmente, así es, pero son las cifras oficiales, ¿verdad? Hay que ver también lo que dicen los colectivos, que son cifras todavía mayores, pero incluso nos dio datos que me llamaron mucho la atención de la brecha de las edades
en que desaparece la gente, y los hombres entre 30 y 40 años y las mujeres entre 15 y 25 años. Eso quiere decir que también, seguramente en el caso de las mujeres, no solo es desaparición forzada, sino trata de mujeres también. Entonces, yo creo que estamos ante un hecho urgente, una emergencia social que hay que atender, y me siento muy afortunada de tener la posibilidad de poner un granito de arena para visibilizar este asunto. Fíjate que muchas veces las estadísticas nos devoran y nos deshumanizan. Cuando escuchamos que hay cientos de miles de personas que padecen enfermedades o pérdidas o que desaparecen, pues esas cifras no podemos individualizarlas, pero el cine como la literatura lo logran. En este caso, la historia de 82,000 desaparecidos está centrado en la historia del hijo de esta mujer maravillosa, valiente y bueno, con una entereza realmente extraordinaria. No se sobreactúa, no tiene efectos especiales, simplemente vive el personaje. ¿Cómo se hace para entrar en ese mundo ficticio, el de esa mujer, el de Magdalena, y luego para separarte de él? Claro, yo creo que es fundamental tener como fue mi caso, mi fortuna, una enorme directora de actores, porque los directores, todos pueden ser grandes directores, pero no todos son directores de actores, no todos saben cómo acercarse al actor y qué pedirle, y cómo pedirle que le suba el volumen o que le baje de tal manera que nosotros lo entendamos y podamos colaborar con él. Entonces yo creo que pues esa es una enorme fortuna con la que yo me encontré. Pero después probablemente también es la simpatía que yo tengo, la empatía social que he buscado siempre en mi vida. Me importan los temas sociales, y prestarle mi rostro a una mujer que es un emblema, porque ella representa muchas Magdalenas que hay en el país, pues es una gran fortuna, y eso ya es una fuente de inspiración muy grande. Cuando tú me preguntas de no sobreactuarme, yo he estado pensando mucho en este tema, pues porque es mi oficio, y creo que lo que tiene que pasar, lo que yo intenté es que hubiera mucha verdad. Y si yo ponía de mi parte la verdad, el creer absolutamente que lo que estábamos filmando le estaba ocurriendo a Magdalena, y tenía a mi directora que podía entonarme, pues entonces uno puede irse lejos, ¿no? Yo he dicho en algún momento que Magdalena, más que llorar, porque sí que tiene ganas de llorar Magdalena, Pero no no lo por su hace. hijo, no lo hace porque Magdalena necesita la fortaleza de seguir el viaje que se ha impuesto a hacer. Si ella se tira a llorar sobre la mesa de su casa, o se tira a llorar en el campo, ella no va a poder seguir caminando, y ella necesita caminar para encontrar a su hijo. Entonces las lágrimas tal vez las está guardando para después, o tal vez las dio ella en soledad. Pero lo que nosotros vemos es esta mujer pequeñita que a la vez es muy grande. Y bueno, cuando me preguntas cómo salir de ahí, Sí. los actores decimos que con técnica, ¿no? Pero eso parece muy frío. Lo que yo hago es, terminamos el día, pues entonces me encanta ir, si se puede, ir a cenar con mis compañeros, platicar, incluso tomar una cerveza, salirme de la cuestión, descansar, porque al otro día vamos a volver a filmar, y olvidarme. Soy una actriz en ese sentido muy rigurosa, y cuando dan el corte es de tajo y bye, porque si no, entonces sería enloquecedor, y no me interesa enloquecerme, por lo menos por un asunto así. Le das la espalda a la vida de tu personaje y asumes la tuya con todas sus exigencias. Las exigencias que debe tener una actriz que es muy reconocida, y tú lo sabes. ¿Cómo te sientes frente a... No sé cómo decírtelo. ¿Cuánto le debes a Magdalena? A Magdalena le debo muchísimo, porque Magdalena me sorprendió a mí misma. Ahora mismo, al decirlo, me emociono.
Yo todo lo que hago lo hago siempre con mucha pasión, pero cierto es que hay personajes que pueden tener mucha estrella, mucha empatía con el público. Y yo me di cuenta hasta que vi la película y eso me parece muy bueno porque yo no hice ninguna expectativa, yo no pensé, va a pasar esto con la película, hay que hacerlo de cierta manera porque va a ir a muchos festivales en el mundo, ¿no? Yo lo hice como hago todo mi trabajo y como desempeño mi vida. Le debo mucho y espero estar a la altura de las circunstancias porque ha despertado mucho interés, Magdalena, mucho amor, mucho reconocimiento. Mucho reconocimiento y muchísimo respeto. Un esfuerzo así, digamos, con las manos desnudas, con el corazón abierto, pues es digno realmente de admiración. Es una película que tiene muchas cosas. Alguien comentó que tenía un sonido muy interesante. Otra persona dijo que el paisaje era muy especial. Yo creo que en esta película lo especial es la desnudez. Tu rostro está desnudo, el paisaje está desnudo y el horizonte está desnudo de esa figura a la que tú estás buscando. Es el vacío, es la soledad. Sí, las películas se hacen en equipo. Y, por ejemplo, el sonido que hizo Clarice Jensen, que está nominada a los Arieles también, por supuesto, Sí, claro. es espectacular, porque no es una música, no es esta música emotiva que lo que hace es guiarte emocionalmente, sino es una música pues bastante abstracta que lo que hace es ponerte ante una situación, en este caso, como tú mencionas, de vacío, pero también de terror o también de ausencia. No tiene no es una música fácil, ¿no? Que se pueda hacer fácilmente para acompañar la imagen. Lo mismo la fotografía de Claudia Becerril Bulos, que nos presenta a veces paisajes hermosísimos, pero a la vez terroríficos porque da miedo encontrarse siendo... Hay gente que me ha dicho, es que qué miedo, todo el tiempo tenía miedo de que le pasara algo a Magdalena, y me dicen, y al final la gente la va ayudando. Incluso el mismo paisaje, ya que tú hablas de la imagen, ese paisaje que no la rechaza, sino que la abraza y la acompaña en su soledad. Hay un momento cuando ella ya descubre todo, que se sienta en medio del río y el río le ofrece de su frescura, un momento de remanso para abrazarla. A Mercedes la acompañan otras soledades, y son muchas, lamentablemente. Vamos a ir a un corte muy breve y regreso enseguida contigo, ¿de acuerdo? Claro que sí. Muchas gracias. Gracias. Hay dos personas, o dos personajes, mejor dicho, que a lo mejor durante algún tiempo van a seguir buscándote. La vendedora de hot dogs en Somos, esta Magdalena. ¿Cómo vas a lograr que no te atrapen, Mercedes? Tienes razón. Doña Chayo, que se gana la vida vendiendo hot dogs. Y yo digo, ¿cómo Doña Chayo es una mujer feminista? Probablemente sin haber escuchado nunca el término y tal vez sin reconocerlo, pero ella está empoderada, ella no tiene marido y le da lo mismo, ella se hace cargo de su familia, ella sale, trabaja, ayuda, está feliz, se toma su sotol, se toma su cerveza, escucha música y se enfrenta a una situación muy determinante en la vida, ¿no? Y también Magdalena podría haber renunciado y decir, pues mi hijo no volvió y yo me voy a quedar aquí llorando su ausencia o recordándolo, pero Magdalena también decide salir y enfrentar, y yo me identifico mucho con ellas. Hace rato que tú hablabas de las ausencias, sí tengo que decir, mi mamá murió hace un mes.
Y por suerte mi mamá alcanzó a ver sin señas particulares gracias a la piratería. Ahora, que me parece terrible la piratería, dije, bendita piratería que mi mamá pudo ver la película gracias a eso. Pues le debo mucho a mi mamá. Mi mamá también fue como una doña Chayo, fue una Magdalena que salía a vender lo que estaba a su alcance para ayudar a mi papá, para sacarnos adelante a 9 hijos. Entonces yo misma vengo de la tradición de mujeres que no se detienen ante las adversidades y espero haber heredado también la fortaleza porque hay muchas adversidades. Ahorita estamos en medio de una adversidad mundial y tú y yo estamos en este momento trabajando, ¿no? Me siento y te siento a ti también parte de esa tradición de mujeres muy fuertes. Es fuerte la situación que estamos enfrentando, es difícil, no sabemos a dónde vamos. Vamos a volver con Magdalena. ¿Qué futuro le ves? ¿Qué pasa después de que no encuentra a su hijo y todo su esfuerzo parece haber sido inútil? Es duro lo que le ocurre, incluso lo que vemos en la última secuencia es una mirada que yo pienso que puede ser incluso de rencor, ya una mirada de venganza, tal vez. Eh, por cierto, le pido al público que busquen Sin Señas Particulares porque todavía la pueden ver en algunos cines. La busquen, por favor. Y yo lo que pienso que podría pasar con Magdalena es que probablemente la coraza que ya el contexto, la sociedad le dio, pues la va a hacer probablemente una mujer dura, una mujer menos sensible y menos frágil, no lo sé, pero sí he pensado que cuando alguien vive una situación tan difícil no puede volver a ser la misma persona. Pienso, por ejemplo, en las madres cuyas hijas murieron por el feminicidio, ahora se convirtieron en activistas, ¿no? Eh, y se han movilizado y han organizado a otras madres. Entonces, ese también puede ser el camino de Magdalena. No lo sé, pero no va a ser la misma. En una entrevista te preguntaron cómo te habías preparado para pues asumir el papel de Magdalena. Dijiste que habías leído los informes que habían dado madres de jóvenes desaparecidos, que te habías estado informando de qué manera afecta a una familia el hecho de que uno de sus miembros desaparezca de una manera tan violenta, tan inesperada y al parecer sin regreso. ¿Cuánto tiempo te tomó esa preparación? Pues leí concretamente un informe que se llama Impactos psicosociales en los familiares de desaparecidos. Hubo uno que especialmente me llamó la atención, de los 43, la mamá de uno de los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que ella dice, es que yo veía a mi marido que nada más lloraba, yo le decía, es que tú tienes que ir, ve con los otros papás, haz algo. Y dice, y cuando me di cuenta que él no lo iba a hacer, entonces yo le dije, entonces quédate aquí, cuida a los otros niños, dales de comer y yo me voy a ver qué está pasando con mi hijo. Entonces me di cuenta que era una profunda añoranza, una profunda tristeza instalada en el cuerpo, pero también un brío y una fortaleza por salir e ir a buscar, e ir a hacer algo y movilizarse. Entonces, me tomó, pues, de que empezamos a planearlo, a que yo finalmente pudimos filmar, pues fueron como 2 años. Pero Fernanda Valadez no me soltaba el guión, es muy cuidadosa y después entendí también por qué. Entonces yo solita por mi lado me puse a leer y sobre todo leí también notas periodísticas. Reconocemos que una fuente muy importante para hacer esta película es el periodismo, la nota, el ensayo periodístico. Hay algo muy importante, decías, yo nunca acepto trabajar en una película donde voy a hacer el papel de una trabajadora doméstica que aparece y dice, señor, pase usted, siéntese, y después dice, hasta luego, señor, voy a abrirle la puerta. En esta película tus diálogos son muy breves. Realmente lo que habla es tu expresión facial, tu cuerpo. Se nota en tus hombros el cansancio, el fastidio y la desolación. Sí, es muy interesante ver cómo a veces
yo he pensado en esto cuando estudié actuación, cuando estudiamos actuación, los actores estamos ávidos de tener un texto en la obra, ¿no? De hablar en la obra. Y ahora me doy cuenta y digo, es que el trabajo más Es todo. profundo, claro, está probablemente en el silencio, porque en el silencio se pueden leer hasta los pensamientos, no solo las emociones, sino los pensamientos. Entonces, Magdalena es de pocas palabras, pero sí que está todo el tiempo mirando. Además, parece como si ella solita se enfrentara a todo. Nunca vemos realmente con quién está hablando, por eso la vemos siempre a ella y es un compromiso enorme. Pero finalmente habla con Miguel, ese joven que se convierte en su acompañante. Sí, mi querido David Illescas, mi Magnífico, compañero, magnífico. magnífico, él también está en los Arieles. Y bueno, David, que es un joven oaxaqueño, egresado del CUT, es muy oaxaqueño en ese sentido. Yo también tengo orígenes oaxaqueños. Y hay un tipo de oaxaqueños que son de pocas palabras, de hondo sentir, pero de pocas palabras. David también es así. Y él entonces me ayudaba mucho y nos ayudábamos mucho a construir este ambiente y esta relación de pocas palabras, pero de mucha confianza, porque los dos tenemos la ausencia de algo, los dos no tenemos algo y nos encontramos en el camino y parece que nos vamos a tener uno al otro, pero Cuando, pues las circunstancias, sí. cuando te vi caminando en aquel paisaje, en medio de un paisaje desolado, por un camino con la cabeza un poco arrastrando los pies, pensé, pensé en ti, en la actriz. Me pregunté, ¿estará monologando? ¿Estará diciéndose, estará dándose órdenes o simplemente sigue el camino? Había que caminar y caminar y caminar y fíjate que ahí te voy a contar una pequeña anécdota grabando esa secuencia en la línea, ¿no? En la frontera con Estados Unidos. Era una situación tensa porque podíamos ver del otro lado a la policía migratoria y nuestro dron que estaba pues por los cielos grabando, ¿no? La directora y la fotógrafa estaban escondidas detrás de unos matorrales y con un walkie-talkie que estaba dentro de mi bolsita de mandado, pues ellas me decían acción y yo empecé a caminar y me daban indicaciones. Y yo iba caminando, 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 hacía mucho calor, la aridez del desierto, etcétera, y de pronto un coche se emparejó a mi lado y el señor que iba manejando sacó la cabeza por la ventanilla y me dijo, señora, ¿la llevo? ¿Necesita ayuda? Y le dije, no, muchas gracias, gracias. Y se fue. Y seguí caminando, por supuesto después dieron corte, pues porque esa secuencia ya no nos iba a servir, dado que el coche no tenía nada que hacer ahí, pero sí me di cuenta, claro que debe ser, o sea, me recordó que lo que yo estaba haciendo es lo que en realidad pasa, y que vemos a personas caminando solas, con una preocupación muy grande y nunca falta quien te quiera ayudar. Y creo que eso fue muy bonito de descubrir también en la realidad. Pero esta anécdota me hace pensar, me hace, no, fortalecer mi idea de que eres una gran actriz, porque él nunca, ese hombre desconocido y maravilloso, te está dando un gran certificado. Nunca pensó que estabas actuando. Te sintió No, completamente real en tu soledad, en tu abandono, en tu fatiga y en tu caminar. pues sí, así es una anécdota linda que tengo. Hay momentos muy duros en la película. El primero me pareció uno de los que son realmente terribles. Cuando están tú y tu vecina, tu amiga, la hija del joven que se fue con tu hijo, viendo fotografías, a ver si pueden reconocer o encontrar a los niños, a los jóvenes desaparecidos. La forma en que hojean el álbum de fotografías y el temor contenido con que esperan, pues, encontrar la imagen de esos muchachos que no tienen señas de identidad. Son simplemente uno más de los muchos que se van en busca de fortuna a los Estados Unidos. Sí, eso fue duro porque las imágenes que habían en esa carpeta eran imágenes reales de las carpetas de investigación
y yo no las quise ver hasta el momento de tirar la toma, de empezar a grabar. Y de verdad o sea, hubo varias secuencias que no quedaron porque yo estaba muy impactada y se me notaba mucho. Eh, Supongo que por eso no quedaron, porque quedó una más sobria. Pero es que lo que yo viera, cada página era una historia, o sea, niños, mujeres, personas de muy escasos recursos, o de otros que solo queda un pedacito de tela y pues me sorprendía muchísimo. Y algunas otras imágenes demasiado gráficas de la violencia que yo no me gusta ver. Hay quienes sé que hay personas que les atrae, a mí no me gusta. Desde niña, cuando yo veía los puestos de periódicos y de pronto las imágenes tan fuertes de los periódicos amarillistas, yo recuerdo muy bien que volteaba la cara, no puedo. Y, y bueno, pues sí, es contundente la manera como la película empieza, porque justamente es esta toma de reconocimiento de los objetos para saber si nuestros hijos estaban ahí. Tu vecina, tu amiga, tiene una actuación muy breve, pero me parece que es excelente. Lo adivinamos todo por la forma en que dice, ay no, por la manera en que se levanta y se sale del cuarto. Se convierte en una sombra que acompaña a la sombra de su hijo. Vamos a ir un corte nuevamente y regreso enseguida contigo, ¿sí? Gracias. Estamos conversando, usted y yo, por fortuna, con una gran actriz, una mujer que nos ha hecho vivir realidades y realizar también muchos sueños. Mercedes, ¿tú crees que infancia es destino? Yo creo que sí, sobre todo después de leer una anécdota. Comentaste que cuando eras niña viste unas niñitas también en un carro alegórico durante un carnaval. Y al observar, al darte cuenta de que las personas, al oírlas declamar, guardaban todas silencio, pensaste, qué niñas tan poderosas, yo quiero ser así. Cuéntanos. Sí, estaba yo muy chiquita y mi mamá me llevó al pueblo, a Tamazulapan, Oaxaca. Yo nací en la Ciudad de México, pues porque ellos migraron para acá como miles de personas, sí. Pero bueno, había que ir y hemos ido varias veces, por supuesto, a Tama. Y de chiquita me llevaron una vez a la Calenda y recuerdo perfecto los carros alegóricos, y niñas que cuando los coches se detenían, ellas recitaban un poema de una manera muy histriónica, muy grandilocuente, y las niñas chiquitas con sus vestidos y sus peinados, y la gente guardando silencio, escuchando esos poemas, que yo pensaba, a mí me gustaría hacer eso, pero no lo dije, ¿no? Pero me parecía que era maravilloso que pudieran hacer algo así. Y después cuando crecí yo pensaba que tal vez podría ser locutora, algo que tuviera que ver con la palabra. La verdad no me atrevía a pensar que podría ser actriz, pero sí estaba sembrada, creo que en mí, esa semilla de querer expresar algo y de buscar un interlocutor que quisiera escucharlo. Anhelaba ser vista y ser oída. Pues es muy vanidoso decirlo, pero creo que los actores tenemos que aceptar que así es, ¿no? Si no, no nos dedicaríamos a esto. Por lo menos en el momento que estamos frente al público, queremos que el público nos acompañe y hacemos todo lo que está a nuestra disposición para lograr su interés. En el teatro a veces es hacer mucho y en el cine, como estamos viendo, pues es hacer muy poquito. ¿Actuabas en los festivales escolares? Sí, siempre, o sea, de que maestras de ceremonias, de decir el poema, del bailable, claro, sí, claro, lo disfrutaba mucho y mi mamá me hacía mis vestidos, siempre como se pudo, pero ahí andaba yo, Después me empezó a entrar
un poquito en la adolescencia, ahora entonces veía los líderes, ¿no? Sociales, veía imágenes de los líderes sindicales, de los luchadores sociales, que lo mismo pasaba con ellos, ¿no? Las masas los escuchaban y también tuve una intención y una inclinación por ahí, pero por suerte me dediqué a actuar. Por suerte para ti y por suerte para todos nosotros que te hemos seguido con un entusiasmo, una emoción y una admiración crecientes. El camino para llegar a quien fue una persona muy importante en tu vida, Margules, el maestro Ludwig Margules, ¿qué tan largo fue? ¿Qué tan difícil fue de recorrer? Pues tuvo que haber un camino de autoconvencimiento de mi parte. Yo tenía que seguir mi proceso para aceptar mi destino y decir, es que sí es mi destino y ahora lo voy a tomar en mis manos y quiero ser actriz y me voy a meter a la mejor escuela de actuación que hay. Investigué y tenía muchas ganas de conocer a Ludwig. Cuando estuve en la entrevista para entrar a la escuela, me acuerdo que él me hizo la audición, que fue pues una improvisación a partir de un texto, pero después me entrevistó con mucho interés y escribía y me decía, ¿más cuánto ganas en tu trabajo? ¿Y en cuánto gastas de pasajes y de comida? Y hacía una larguísima entrevista. Y luego al final me dijo, más creo que no te va a alcanzar para pagar la colegiatura. Yo le decía, no, sí me va a alcanzar, sí. Entonces me aceptó en la escuela y bueno, en ese momento no me aceptó, me dijo, regresa después por los resultados. Y en el camino me di cuenta que tenía que decirle que el día que él me estaba citando yo no podía acudir a la cita. Regresé, le pedí permiso de decirle que yo no podía y me dijo, mi vida, más tu vida, tu folclore personal no me importa, vete. Y yo pensaba, ¿cómo no le importa si me acaba de hacer una enorme entrevista y estudios socioeconómicos de mi vida? Lo sabe todo y resulta que mi folclore no le importa. Así era el maestro Ludwig y yo lo quise mucho, aprendí mucho de él. Él me trató siempre con muchísimo cariño. A mí ya no me tocó, sí me tocó esa parte muy rigurosa, pero él la verdad es que siempre fue muy cariñoso conmigo. Fue cariñoso, fue sabio, fue generoso. Y yo quiero ver si te puedes recordar de qué trataba tu primera improvisación frente al gran Margules. Es tremendo. Era un poema de Jorge Luis Borges. Oh. Creo que se llamaba El enemigo secreto. Es como prosa poética, un pequeño texto de Borges, pero después de la improvisación a partir del texto, Ludwig me dijo, trepa esa pared, mijita. Y era una pared altísima y claro, me quedé así mirando la pared y intenté trepar y salté muchas veces, intenté trepar hasta que me dijo, ya ven, siéntate. Después supe que era algo que solía hacer con sus estudiantes, ponerlos en un aprieto, ¿no? Y ver cómo lo resolvían. ¿Cuál fue la mayor enseñanza que te dio este maravilloso personaje? Porque era un personaje, definitivamente. Mira, él un día, por una circunstancia, me dijo, tus maestras empezaron igual que tú, no les tengas tanto miedo. Me dijo, y deja de portarte como secretaria ejecutiva, porque me decía porque él me decía mucho que los personajes que yo conocía, que estaban cerca de mi contexto social, ya me salían muy bien. Y creo que nos reímos mucho cuando lo de la secretaria ejecutiva, porque, claro, yo tenía una avidez por aprender, por cumplir con mis trabajos, por ser solícita en lo que él pedía, por estar siempre ahí dispuesta, y creo que él lo veía como esta estudiante de secretaria de ejecutivo que se ponga en su papel de actriz, ¿verdad? ¿Quiénes eran tus compañeros de clase, Mercedes? Mis compañeros queridísimos de generación, seguimos todos luchando por conseguir trabajo y por estar visibles en el teatro y en el cine. Tú decías que en el teatro es menos riguroso el aspecto físico, que en el cine sí te exigen que siempre seas delgada, muy bonita y muy rica.
es lo que las personas quieren ver, lo mismo que en la televisión. ¿Es así? ¿Lo has Pues padecido de esa manera? pues en el teatro, por ejemplo, hicimos la última obra en la que estuve, La boda de los pequeños burgueses, Lo recordé ahora, sí. claro, una adaptación de Antonio Zúñiga, de la obra de Bertolt Brecht y dirigida por el maestro Luis de Tavira. Pues en esa obra yo era la señora burguesa y todos asumíamos que yo era la dueña de esa enorme casa con todas esas pretensiones sociales, pero en el cine y en los medios audiovisuales todavía les cuesta mucho trabajo eso, ¿no? Porque mi cara parece que es otro de los personajes que puedo hacer y estamos en esa lucha convenciendo a los productores y a los creativos y a todo el mundo de que nos dejen de estigmatizar, porque la realidad no es así. Si nosotros contribuimos a estigmatizar lo que ya de por sí está estigmatizado, pues entonces este mundo no va a cambiar nunca. Y sí que he tenido que pagar mi cuota de sirvientas. Hace rato tú decías, sí que he aceptado algunas, y sí que me lo planteo ahora como una necesidad del ser mucho más selectiva con mis personajes. No me arrepiento de nada porque todo me ha dado mucho, pero sí tenemos que ser cuidadosos porque el punto de vista siempre está ahí y nos marca. Pues tu rostro tiene la enorme belleza de la expresividad. Yo en algún momento, a lo mejor te molesta esta comparación, cuando te vi trabajar en ambas cintas que mencionamos antes, pensé en Julieta Massina. ¡Qué linda! Sí, lo pues pensé, sí, no sé por qué hay momentos en que ella solo actúa con un gesto, ni siquiera dice nada. Yo en Sin Señas Particulares veo que hay diferentes rostros. Hay veces que Magdalena se ve muy cansada, cansadísima, se ve más delgada incluso. Y hay otros momentos en que se ve, pues, en el velorio, por ejemplo, triste, pero más entera, todavía no ha hecho el viaje. Y hacia el final, un rostro, pues ya descompuesto emocionalmente. Sin embargo, sigue conservando su rostro ajado por el clima, pero de mujer fuerte, ¿no? Yo tengo un rostro pues muy oaxaqueño, un rostro muy redondo, muy bonito, que puede ser muy expresivo también. Claro, claro. Veamos a Yalitza, nuestra gran Yalitza, es hermosísima, pero tuvo que poner la revista Vogue para que ahora, en su portada, para que ahora haya gente que diga qué bella es. Pero Yalitzas, hay muchas en el metro, en el sistema de transporte, trabajando, y no somos capaces de reconocerlo. Así que te agradezco el piropo y la comparación. Pues era un piropo y quiero decirte que una de las cosas que me gusta de tus personajes femeninos es que les pasan cosas, envejecen, se enojan, transpiran, lloran, despiden un olor, el olor que tiene la humanidad. Voy a un corte. Como le dije hace un ratito, estamos conversando con la actriz, la gran actriz, Mercedes Hernández. Me emociona darle este calificativo porque realmente lo creo. Pero también esta mujer es capaz de ser una gran contadora de historias. Y en efecto, como ella dice, siempre hay en los pueblos, en los lugares remotos, un anciano, una persona que sentado en una piedra o a la sombra de un árbol cuenta una historia, no sabemos si real o inventada, que nos hace más fácil la vida. Hace años te convertiste en cuentacuentos. ¿Por qué? Sí, hace 15 años empecé a contar historias y creo que fue por una necesidad vital de expresarme, de teatro. No siempre da esa posibilidad. Y yo, desde que me decidí a dedicarme
a la actuación, no miré para atrás nunca. O sea, ante la duda he dudado, pero he tenido la seguridad de que debo ir hacia adelante. Entonces, si no había trabajo en el teatro, descubrí que podía contar historias y que para contar historias solo necesitaba alguien que quisiera escuchar. No Permíteme un necesitaba segundo. un teatro, no necesitaba luces, no necesitaba nada. Dime, ¿esas historias eran reales, inventadas, aprendidas? Las historias que se han contado en las comunidades, en los pueblos, desde las mil y una noches, el Decamerón, la tradición oral de nuestros pueblos, la tradición europea, en fin, y también mucha literatura. Hubo un tiempo que estaba obsesionada por contar mis autores preferidos, eso es más difícil, por cierto, y luego también me di cuenta que podía contar mis propias historias, contar, por ejemplo, anécdotas, pues es una cosa muy divertida y que al público le gusta mucho. Entonces ya después ha sido una mezcla de aquello que necesito contar o que el público quiere escuchar, ¿no? Entonces ha sido así, son tres las fuentes, la literatura, la tradición oral y mis propias historias. Es muy bonito cuando uno cuenta una anécdota porque resulta que a la siguiente vez que la cuentas ya le agregaste otro poquito, y a la tercera vez otro poquito, y a la cuarta vez es una historia enorme, y eso es ficción, y eso es maravilloso. Sí, totalmente, totalmente. Las anécdotas tienen una manera muy especial de contarse y se van perfeccionando y a veces el mismo público te va dando una cosita más que meterle o una pausa que hacer para que caiga la risa, porque también se vuelve una técnica. Lo que te decía hace un momento cuando me preguntabas de por qué empecé a contar historias, era por eso, porque no necesitaba de ningún aparato, no se necesita ni siquiera que haya luces, más en la oscuridad, a la luz de una vela o de una fogata se pueden contar cuentos. A la luz de una lámpara sorda como las que se usan en los ranchos y en los pueblos. ¿Podrías contarnos una anécdota de tu infancia como si estuviéramos escuchándote debajo de un árbol? De mi infancia... sí, déjame, quiero contar, es algo muy sencillo que incluso no he contado antes, pero me acuerdo cuando estaba muy chiquita, tal vez yo tendría 4 años, mis papás a veces se iban y a mí me daba mucha curiosidad de por qué se iban y una vez no me quisieron llevar y me eché a llorar, se salieron, iban al mercado y me eché a llorar y no soporté y corrí detrás de ellos como media calle hasta que mi papá volteó y me vio y me cargó y me puso sobre su hombro y me llevó con él y me acuerdo que yo iba feliz porque mi papá me cargaba, pero además porque iba viendo el mundo al revés, el mundo pasaba de otra manera ante mis ojos. Y eras ya y grande. Era la alegría de que tu papá... Ya eras grande, creciste en un minuto. ¿Quién te enseñó a leer? Aprendí en la escuela y con mis hermanos. Es lo que tiene de bonito tener tantos hermanos, ¿no? Que uno va enseñando al otro, entonces era fácil aprenderlo todo, pero sin duda fueron mis maestros en la escuela Julio Jiménez Rueda de la Colonia Agrícola Oriental. Maravilloso. ¿Cuántos hermanos tienes o tuviste? No, sí, tengo 8 hermanos, somos una familia abundante. ¿Alguno de ellos también se dedica al arte, a la actuación? A la actuación no, pero sí tengo hermanos que son artesanos, tengo grandes cocineras, tengo maestro profesor ejemplar, tengo un hermano que se dedica más a los negocios, en fin, la cartera de oficios en todos mis hermanos es grande y en mis sobrinos y toda mi familia. Es muy bonito reunirnos, son grandes mesas, enormes fiestas. ¿Te cohíbe, que te vean actuar? No, ahora no. Antes sí. Y me daba un poco de pudor y creo que a ellos les daba
se ponían nerviosos. Incluso mi mamá una vez que me vio en la televisión, yo estaba sobre una plataforma haciendo una obra de teatro y cuando hablé por teléfono con ella me dijo, ay, mijita, yo nomás le rezaba a la Virgen que no te fueras a caer de esa mesa y que no se te vaya a olvidar lo que tienes que decir. Entonces, sí, creo que se ponen más nerviosos ellos. Yo ya no, ahora es mi trabajo. ¿Nunca se te ha olvidado lo que tienes que decir? ¿Nunca has tenido que poner palabras en la boca de tu personaje? Sí, claro, sí, ha pasado una vez me pasó un blackout y es una de las cosas más espantosas que nos puede pasar a los actores. Creo que me dio una cruda moral como de 3 días y pensaba que ya me tenía que retirar. Después me repuse y había que seguir adelante, pero digamos, ese sí fue una cosa tremenda y seria, pero a veces pequeños olvidos sí pueden hacer que tú sustituyas y esa también puede ser una virtud, ¿no? Que tú tengas muchas palabras de dónde tomar para decidir cuál vas a poner en cuál momento. Tienes un gabinete donde tienes almacenadas las palabras, pero hay otro maravilloso que es la memoria. ¿Hasta qué punto cuando actúas recurres a tus recuerdos? Muchísimo, muchísimo. Yo personalmente creo que yo le doy de mí a mis personajes y que tomo de ellos y que por eso es importante vivir mucho, porque los recuerdos y las imágenes se van acumulando y, y tienes material con el cual trabajar, no solo a veces material propio, sino también de lo que observas, ¿no? De lo que miras cada día y por eso los actores siempre estamos muy observadores de la realidad y trato también de saber lo que pasa en el país y en fin, estar tomando de todas las fuentes que pueden dar, porque las memorias no solo son aquellos recuerdos que nosotros tenemos, sino los que hemos construido totalmente a partir de la ficción. Dices que hay que vivir mucho para poder actuar. ¿Vivir mucho es voluntario? Te lo pregunto porque a veces da la impresión de que la vida nos pasa de largo y no quiere nada con nosotros, no nos deja nada, nos deja sin perfil. Creo que hay que vivir mucho porque trabajamos, nuestras fuentes son las emociones, son los pensamientos, son las experiencias y es también aquello que la cultura nos da, ¿no? Los libros, el arte, en fin. Y todo eso tenemos que ser generosos para poder prestarlo a nuestros personajes y darlo. Entonces, en la medida en que hay más bagaje de dónde tomar, yo lo veo, por ejemplo, yo tengo un hijo, mi Emi, él me ha dado mucho, él me ha permitido hacer Magdalena porque el terror que como madre puedo sentir de que a mi hijo le pase algo, pues me lo ha dado el anclaje de vida y de amor que tengo con él. Y probablemente Magdalena hubiera sido otra si yo no hubiera tenido la experiencia personal de la maternidad. Hablando de tu personaje, ¿qué harías si tu hijo, que por cierto se ve que es tu adoración, te dijera, mamá, me voy a ir con Rigo a los Estados Unidos, Arkansas, como dijo el personaje de la película? Sí, no me había preguntado algo así. Creo que le diría que lo acompañaría. Probablemente, es que no, es que es muy duro porque las circunstancias en las que ellos viajaron son las más complicadas. Sí. Y yo le he dicho a mi hijo ahora, le digo mucho, hay que viajar, ¿no? Hay que tomar aviones, hay que cruzar fronteras, hay que ir con los amigos. Pero claro, siempre que le hablo de los viajes, le hablo desde la comodidad y el privilegio que da poder subirte a un avión y tener los documentos, ¿no? Pero en otras circunstancias lo acompañaría, ¿no? Estaría dispuesta a caminar con él. Es difícil decir adiós. En una segunda escena, tu hijo va caminando con Rigo por un campo algo desolado, simplemente se vuelve y te agita la mano. No sé por qué. En ese momento sentí que no volvería. Pues sí, la imagen está
está en medio de una neblina, se ve que es muy tempranito, y Magdalena se ve chiquitita, desde el punto de vista de él, está muy lejos, en medio del La pastizal. puerta de la casa. Así es, y entonces creo que los espectadores pueden intuitivamente saber que es una despedida, y en el corazón de Magdalena tal vez también hay este pellizco que nos da a veces ante el adiós y la posibilidad de no volver a vernos. Bueno, ya dije que es difícil decir adiós. En este momento te tengo que decir adiós. Por el momento, repito la palabra, por el momento, espero muy pronto que haya circunstancias, condiciones para que podamos charlar en mi estudio, para que podamos hablar de tu maravilloso trabajo y para que te diga cuánto te agradezco tus actuaciones. Han sido un ejemplo de vida extraordinario, de vida, de honestidad. Muchísimas gracias, hasta muy pronto, buena suerte y un abrazo para tu hijo. Muchísimas gracias, Cristina, muchísimas gracias. Muy honrada de haber conversado contigo. Muchas gracias.